cree que voy a hacer? Porque esta mañana cuando intentaba preparar las pautas, yo necesitaba actualizar lo que hemos hecho estos días atrás. Entonces hice como, no sé si es un resumen, una síntesis, un escrito, no sé qué va a ser eso, antes de lo que tocaba hoy. O sea que no sé, con el poquito tiempo que tengo. Pero lo primero que entendí esta mañana es que si nosotros como familia misionera Verbum queremos ahondar en nuestra fe y en nuestra espiritualidad, es porque queremos que sea una fe viva y que esa fe viva, esa espiritualidad, genere una vida apostólica viva, sana, activa, ¿no? Y por eso estamos meditando el estatuto de la familia misionera Verbum Dei. Que no lo tenga, con mucho gusto luego habla con alguno de nosotros y se lo facilitamos. Y entonces estamos en el apartado de espiritualidad, por si alguno no sabe dónde estamos. Y pues por eso hago este pequeño recuento, que yo creo que pequeño tiene poco, pero bueno. Entendía que la espiritualidad Verbum Dei es, como dice ahí el estatuto, es la forma de vivir el Evangelio según el carisma Verbum Dei, eso que estamos orando estos días. Cada comunidad tiene su forma específica, los carmelitas, los jesuitas, cada uno tiene su manera y nosotros tenemos la nuestra, Verbum Dei tiene la suya. Y esa es la forma como nosotros vamos a vivir y a plasmar el Evangelio. Entonces, por eso la estamos meditando, porque cómo Dios nos está llamando a nosotros a vivir el Evangelio así, desde esa espiritualidad. Y entonces el punto de partida, todo ser humano está llamado a vivir en la amistad y en el diálogo con Dios. Todos creados para Dios, todos. De eso no nos libramos ninguno. Entonces, si alguno se siente lejos o se siente indigno, pues el regalo que nos da Dios esta mañana es tienes derecho, ya por adelantado, a esta amistad conmigo. Y si es así, en ese diálogo con Dios, entonces podremos vivir nuestra capacidad de amar, pero de amar como Él nos ama. Primera de Juan 4:10 y siguientes. Primera de Juan 4:10 y siguientes. Amémonos porque el amor viene de Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo vivir esta fe viva? Me preguntaba esta mañana, ¿cómo vivir esta fe viva, perseverante, que no decaiga en las dificultades, que no sea como esa tierra superficial al borde del camino que habla el Evangelio en Mateo 13, que cualquier circunstancia le roba la palabra? ¿Cómo vivir esa fe viva, activa, perseverante? Pues viviendo la comunión con Dios. Eso parecía como un círculo vicioso esta mañana, pero me parecía escuchar a Jaime en los ejercicios. ¿Tú quieres cuidar tu fe? Cuida tu oración. ¿Tú quieres cuidar tu vida de misión? Cuida tu oración. ¿Tú quieres que tu misión sea activa? Vive la misión. Perdón, que tu oración sea activa, sea viva. Vive la misión. ¿Y quieres que tu misión sea una misión sana, productiva? Vive la oración. Entonces, si nos falta energía, si nos falta una vida misionera, si nos falta fuerza, si nuestras relaciones familiares, sociales, laborales, si a todo eso le falta calidad, le falta amor, le falta autenticidad, en el fondo nos falta una vida orante. No es que nos falte más psicología, nos falta más fe en todo caso. Y si nos falta más fe es porque nos falta más oración. Entonces, por eso, volver al punto esencial, ¿no? Vivamos nuestra unión con Dios. En el Evangelio, en Juan 15, del 1 al 5, Juan 15, del 1 al 5 dice: si permanecen unidos a mí, van a dar mucho fruto. Y Jesús dice: y pidan lo que quieran y mi Padre se los va a conceder. Entonces, esta mañana entendía, si tú no tienes es porque no pides. Si no recibes es porque no has pedido, no es porque Dios no te dé. Entonces, pide, ¿qué quieres vivir? ¿Qué tipo de oración, de vida quieres vivir? Pídela y Dios te la va a dar. Las personas entonces van a reconocer que somos discípulos de Jesús, es decir, nuestra vida va a dar un testimonio claro y sin rodeos si estamos unidos a Él. Todo esto son cosas que hemos meditado. Si alguno no se dio cuenta, yo tampoco, tuve que recogerlos. Y por eso se nos invita a una fe armonizada. Ni solo fe, ni solo oración, y tampoco solo misión, tampoco solo apostolado. Orar y anunciar y orar. Una oración que no termine en la misión
en darle al otro lo recibido, se va volviendo estéril. No tiene sentido. Y una acción o una misión que no nos haga orar más, nos vuelve secos. Sería habernos separado de la rama. Entonces, estéril por los dos lados, ¿no? Entonces, por eso, si vivimos la unión con Dios, si vivimos esa plenitud, de allí va a brotar vida para muchos. Entonces, con ese pequeño resumen, llegaba al punto de hoy, ¿no? Y partía de la cita de 2 Corintios 3, del 1 al 3. 2 Corintios 3, del 1 al 3, pero la pueden prolongar más, porque la primera lectura de hoy sigue esa cita, ¿no? Del 4 al 11. 2 Corintios 3, entonces, del 1 al 11, para que completen la primera lectura de hoy. Dice Pablo: no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús. Y ustedes son una carta viva. Y esta mañana le preguntaba al Señor: viva y abierta, porque no puede ser una carta cerrada, que no se pueda ver, que no se pueda entender. Entonces, la vida de un discípulo Verbum Dei, la vida de un apóstol Verbum Dei, la vida de nuestra familia misionera Verbum Dei es una carta viva y abierta. Todos la pueden leer, todos la deben leer. Si alguien me ve, si alguien lee mi vida, debe entender, debe reconocer la presencia de Dios y debe reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Cuando oramos y vivimos la misión, Dios va escribiendo en nosotros una carta que otros pueden leer. Es más, que muchos tienen derecho a leer. Entonces, cada experiencia y cada palabra asimilada, cada palabra creída, se convierte en una palabra que otros pueden comprender, leer, asimilar. El número que meditamos hoy del Estatuto de la Familia Verbum Dei es el número 27, y dice eso: la palabra es un elemento central en nuestra espiritualidad. Lo es en toda la iglesia, pero nosotros lo quisimos hacer relevante. Entonces, si no tuviéramos, entendí esta mañana, si no tuviéramos la palabra, no podríamos escuchar a Dios, no podríamos comprender a Dios. Si no tuviéramos la palabra, no podría Dios hablarnos al corazón. Claro que a Dios lo escuchamos de muchas maneras, pero para que no nos quepa duda, a Dios lo escuchamos por su palabra. Entonces, orar con la palabra, dialogar con Dios a través de su palabra, escuchar a Dios a través de su palabra es un derecho y es un deber de nosotros, darlo, ¿no? Y podemos decir que a través de la palabra nosotros vamos a poder vivir la experiencia que tuvieron en el Evangelio muchos y a lo largo de la historia muchos. Y entonces me detenía un momento en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. A mí me entusiasma mucho cuando leo eso. Y me encanta la frase de ese centurión romano cuando le dice a Jesús: una sola palabra tuya me basta a mí y a mi criado, que es el que está enfermo, ¿no? A mí para creerle y a él para sanarse. Una sola palabra. ¿Qué experiencia tan bonita, tan fundamental tuvo esta persona, ¿no? Una sola. Y ese encuentro con Jesús ahí, porque lo tuvo, a ese hombre le marcó su vida. Y cada uno de nosotros, todos en la familia misionera Verbum Dei, tenemos derecho a una experiencia así, que cada mañana, que cada día, que cada vez que yo me ponga delante de Dios y su palabra, realmente yo pueda sentir eso. Una sola palabra tuya tiene efecto suficiente en mí. Tiene efecto para sanarme, para empujarme a la misión, para aclararme la vida, para todo, ¿no? Es suficiente una. O, como dice Mateo 8, 23, 27. Mateo 8, 23, 27. Esa palabra tiene poder para ponerle orden a nuestra vida y calma a nuestra vida. Es el pasaje de Jesús calma la tempestad. Y me parecía tan bonito ese encuentro de los discípulos con Jesús ahí. Ellos se sintieron atemorizados, pero fue un encuentro fundamental. Ese Jesús que lo han visto caminar, actuar, hacer milagros, se para frente a ellos y frente a las circunstancias que viven, y hay una experiencia de encuentro. Ese Dios tiene poder.
Y ese es el Dios con el que tenemos derecho a encontrarnos, un Dios que tiene poder, no es un Dios pobre, pero eso se da a través de la palabra. Y por eso nosotros oramos la palabra, asimilamos la palabra, porque es ahí donde se va a dar ese encuentro, al menos con garantía, pues, ¿no? O como dice en Isaías 55, del 1 al 8, Isaías 55, 1 al 8. Dios, cuando habla al corazón humano, como dice ahí, es como esa palabra que baja a la tierra, como el agua que baja a la tierra y no vuelve sin haber hecho su tarea. Entonces, cuando Dios le habla al corazón humano, cuando Dios nos habla a través de su palabra, Dios no es, no se puede decir, o sea, Dios no hace las cosas como inútilmente, por si acaso, o porque me toca hablarte, te voy a hablar aunque eso no haga ningún efecto. No, la palabra de Dios es eficaz. Entonces, quien la hace eficaz es mi vida, que no se abre, o que espera otras palabras, o que está en una actitud poco activa, poco abierta. Entonces, esa palabra es capaz de hacer nuestra vida fecunda y dejarla lista para dar frutos. ¿Frutos de qué? ¿No? Entendía yo. ¿Frutos de qué? Y esa es la tarea que les propongo. Dios, cuando viene y me dice, ora la palabra, ora, escúchame a mí, me quiere dejar listo para dar frutos cada día, como dice en Juan 15. Yo ya los destiné a dar fruto y ese fruto es para siempre. ¿Cuál? Pues depende de esa apertura mía. Claro que es gracia, pero también depende de mí. Porque Dios actúa en la medida que yo también le abro la puerta y lo dejo trabajar. Entonces, esa palabra es capaz de volver la amargura a paz, como dice el Salmo, y es capaz de volver la desesperanza en confianza. Orar la palabra y asimilarla, comérmela hasta que se convierte en mí, en vida, es la tarea de cada día. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Come, no una vez, come, no un poquito, sino siempre y mucho. Come. Si tú te sientes desnutrido es porque no comes, pues está simple. Pero es que yo estoy bien y yo como bien, a lo mejor no estás asimilando bien. Esa es la tarea de la palabra, cómela, asimílala, hasta que la hagas vida. Y dice el número que estamos meditando hoy, hasta que por esa palabra seas capaz de crear comunión a tu alrededor. Fíjense que no se contenta, y es muy bonita esa espiritualidad, no nos contentamos con orar y entonces Dios me llena el corazón y estoy feliz y estoy chonchito y crecí, sino que estás ya capacitado para crear comunión a tu alrededor. Familia misionera Verbunday, cuando oras, cuando asimilas la palabra, cuando la vives, cuando la crees de verdad, creas comunión. Estás capacitado para crear comunión. Entonces, cómela para que puedas caminar por el desierto. Y entendí esta mañana, ¿desiertos cuáles? Pues para que puedas caminar por el fracaso, para que puedas caminar por la dificultad, para que puedas caminar por la soledad, para que puedas caminar en medio del dolor y llegues hasta el final. Y no te quedes a mitad de camino, como le pasó a Elías. No, para que puedas incluso caminar en medio del pecado y llegar a la gracia. Cómela, ¿no? Entonces, cómela, escúchala para que se puedan dar esos encuentros a los que tenemos derecho. Ese encuentro que tuvo la samaritana, ese encuentro con aquel que la conocía, ese encuentro con aquel que nos conoce, ¿no? Que le habla a su vida y que la impulsa a ir más lejos, y que además le dice, ayúdame, pues le pide de beber, dame de beber. Y esta mañana, no sé por qué así lo entendía de parte de Dios, recordaba Juan 19 cuando Jesús dice en la cruz, tengo sed. Y digo, la samaritana en ese momento no le dio de beber. No sé si ustedes ven en el pasaje ahí que diga, sí, sacó agua y le dio. Ahí yo no lo leo, puede ser que haya leído mal, ¿no? Y Jesús vuelve a decir al final del Evangelio de Juan, sigo teniendo sed. Entonces, si yo puedo orar y tener ese encuentro con Jesús de verdad, no solamente voy a ser un saciado, sino que además voy a hacer esa misma tarea con Jesús, le voy a dar de beber a Él. ¿Y eso de dónde brota? De orar la palabra,
de asimilarla, de creerla. Entonces, seré alguien que escuche a Jesús en su necesidad, en ese tengo sed, en las personas que me rodean. Si oramos, seremos unos saciados, sí, pero también si oramos podremos responder a la sed de Jesús. ¿Qué experiencia tan grande es esa? Ser testigo de cómo los otros son también sedientos, saciados. Y les cuento una pequeña experiencia. Yo estoy yendo los lunes, pues aunque ayer me tocó ir, ayer martes fue el día que me tocó ir, pero a un grupo que empezamos haciendo un camino, pues no sé, fiados es la palabra, ¿cierto? Y ayer, bueno, ya llevamos varios días en que estamos intentando hacer la oración con la palabra. Y todas vienen de experiencias de oración diversas, muy diversas, demasiado diversas. Pero que si orar es una experiencia espectacular, pues así como hermosa, yo creo que hacer la misión y observar lo que Dios es capaz de hacer en las personas todavía es más. O no sé si es igual, no sé cómo compararla. Pero yo creo que sucede lo que dice Juan en Juan 3:29, lo que dice Juan Bautista. Mi alegría es cuando yo veo que el otro ora, que se encuentra con el novio. Qué tremendo cuando la gente dice, ahora estoy entendiendo y orando. Ahora yo soy otra. O sea, que la gente diga eso y mira la cita que oré. No, yo me quedé, o sea, yo me quedo sorprendida. O sea, sorprendida de la sorpresa de ellos, ¿no? De ellas. Y de lo grande que es la palabra cuando se ora. O sea, qué tremendo. Y de lo grande que es la experiencia de oración cuando uno se abre. Porque eso es lo que ha pasado. Y entonces ayer finalmente terminamos haciendo un contagio de fe y les dije, bueno, el día de hoy fue lo que en Vermonte se llama contagio de fe y que luego se llama revisión de vida. ¡Ay, todo eso hicimos! ¡Ay, no, estamos creciendo mucho ya! Les digo, sí, ya están muy adelante, dentro de poco me van a dar las pautas ustedes. Pero me parecía tan bonito, o sea, poder decir, cuando uno ora la palabra, es una experiencia de vida. Pero cuando tú puedes ayudar a que el otro ore la palabra, esa es la vida en plenitud. Eso que Jaime siempre nos decía, tu vida va a brillar como estrellas por la eternidad, por haberle dado al otro la vida. Y tu vida va a tener una plenitud más grande que si solo hubieras orado. Entonces, ¿qué le pedimos a Dios esta mañana? Que nos ayude a orar de tal manera que nos encontremos con Dios. Y que ese encuentro con Dios me haga crear comunidad. Y que ese crear comunidad sea porque cada una de esas personas se encontró con Dios en su palabra. Y ora la palabra, la asimila, la cree, la hace vida. Y la anuncia. O sea, ese es el final, ¿no? Nosotros no terminamos en solo orar, terminamos en que el otro también haga la tarea que yo estoy haciendo. Fíjate que ni siquiera acaba en que yo ya anuncié, ya hice la tarea, yo ya soy un discípulo, anuncio. No, la tarea acaba cuando el otro ya es discípulo. Y eso es un gran desafío. Pues pidámosle a María que ella sea la que nos acompañe en este día a orar y a hacer que otros puedan orar y vivir la misión.